gráfico de Gartner, blockchain está ahí arriba en el ciclo de hype. Y algo que es bien importante con este tipo de tecnologías que están muy de moda es cómo aplicarlas para realmente sacarle valor, cómo poder aprender de la tecnología y cómo poder, a partir de lo que voy aprendiendo, llegar a una implementación que realmente me aporte valor y no estar implementando una tecnología simplemente porque está de moda. Primero, una aclaración. Blockchain surge a partir de las criptomonedas. Bitcoin fue la primera criptomoneda, en el 2008 sale el paper, 2009 surge la primera implementación. Y a partir de ahí han surgido muchas criptomonedas, hay más de 1.600 criptomonedas al día de hoy. Pero lo que vamos a hablar hoy es la tecnología que surge a partir de las criptomonedas aplicado a casos de uso más orientados a empresas, donde tenemos algunos supuestos que son distintos. En el mundo de las criptomonedas, uno de los objetivos es poder transaccionar entre peers, entre personas, sin la necesidad de un intermediario, con resistencia a la censura. Y la realidad es que cuando empresas quieren hacer más eficiente un proceso, ese no es el objetivo. O sea, la resistencia a la censura no es el objetivo. Y lo que nos va a permitir esta tecnología es hacer más eficientes procesos de negocio entre distintas organizaciones. ¿Cómo funcionan las relaciones digitales el día de hoy? Son normalmente punto a punto y a través de intermediarios. Ejemplificándolo muy fácil, si yo tengo una manzana y se la tengo que pasar a alguien, una manzana física, y se la paso a alguien más, la transacción es bien simple, porque yo tengo la manzana, la veo y se la paso. Pero en el momento la manzana es digital, se complica bastante, porque en ese momento yo puedo hacer la cantidad de copias de esa manzana que quiera, y si yo puedo hacer la cantidad de copias de un activo digital, ese activo no vale nada, no es escaso, por lo tanto no vale nada. ¿Y cómo hemos resuelto eso en el pasado? Es poniendo intermediarios, poniendo un intermediario donde todos confiamos que lleve la cuenta de cuántas manzanas tengo yo y cuántas manzanas tiene la otra persona y que vaya registrando en una base de datos, vaya registrando todas las transacciones de manzana que van ocurriendo. Entonces, las transacciones son punto a punto y ponemos intermediarios que son como, le delegamos nuestra confianza, le delegamos esa confianza a partir de esos intermediarios. Lo que nos va a permitir blockchain es repensar esos modelos de confianza. Ahora vamos a ver de qué forma, pero básicamente tenemos una única versión de la verdad. Cada uno de los participantes tienen una copia de este registro de transacciones que se va sincronizando y que mediante un modelo de consenso podemos estar tranquilos de que cuando una transacción está en la blockchain, esa transacción es final. Y la finalidad de las transacciones es importantísima, porque si yo estoy trabajando en un proceso de negocio y yo soy un banco y voy a liberar un pago en el momento que mi proveedor recibe un producto, ¿cómo lo hago hoy? Yo normalmente o tengo un intermediario en el cual todos confiamos o tengo que estar pidiendo los papeles. Tengo procesos manuales que reviso la guía de despacho, reviso el sello del recibí conforme. En cambio ahora yo puedo tener un registro digital que si el proveedor dijo recibí conforme, o el cliente dijo recibí conforme, yo como banco puedo confiar en ese registro, puedo confiar de que nadie se va a desdecir y puedo seguir con mi proceso de negocio, puedo hacer ese pago. Entonces estoy haciendo mucho más eficiente procesos de negocio entre distintas organizaciones. Ahora, tenemos, y para empezar a hablar un poco de casos de uso, como vemos, hemos empezado a trabajar en algunos casos de uso que son como bastante icónicos, son redes que nosotros estamos formando donde creemos que se puede aportar valor como red. Uno de esos casos es un caso de uso que hemos empezado a trabajar con Walmart, que es para trazabilidad de alimentos. Y mi idea es ejemplificar con estos casos de uso cuáles son las capacidades que tiene esta tecnología. Entonces, la red de Food Trust lo que permite es poder unir a todos los actores dentro de la cadena de suministro de alimentos, básicamente desde el campo del productor de alimentos hasta que llega a la góndola. Y por ahí pasa por el productor, pasa por quien, no sé, recibe la carne y la pasa a las bandejitas, por el que lo transporta, hasta que llega a la góndola.
¿Qué pasaba en Walmart? Es que tardaban 6 días en el momento que había un problema de salud con algún alimento en poder hacer esa trazabilidad y de poder definir, no sé, esa palta que tuvo un problema, por quién la había producido, quién la había transportado, cada uno de estos actores. Y no se puede esperar 6 días, ¿no? O sea, ante un problema de salud, lo que terminaba pasando era que se retiraba todo el producto de góndola, y eso es mucha plata y mucho alimento perdido. Entonces, lo que trabajamos con Walmart es en poner a todos los participantes de esta cadena en una misma red, en una misma blockchain, y poder tener estos registros confiables con esta trazabilidad de los alimentos. Esto lo que nos permite es, en el momento de tener algún problema de salud, poder hacer ese recall en un par de segundos en lugar de días. Tenemos otra red que le llamamos Global Trade Digitalization, que lo que busca es eficientizar el comercio exterior. Estamos poniendo dentro de la misma cadena a puertos, aduanas, importadores, exportadores, empresas de transporte, terminales. Y lo que buscamos es dos cosas. Uno es tener la trazabilidad de los contenedores, ya sea yo como importador o como exportador, poder tener en un solo lugar toda la trazabilidad y confiar en esos datos. Y por otro lado, trabajar en la digitalización de esos documentos y la aprobación de esos documentos de forma digital. Entonces, en lugar de estar necesitando el sello de cada una de las autoridades, que ese flujo de documentos sea digital. Si piensan que cada contenedor requiere más o menos 22 documentos o sea, 22 documentos en promedio, y se imaginan la cantidad de contenedores que van en uno de estos buques, la cantidad de papel que se requiere para mover carga es impresionante, y que falte un solo documento, un solo papel, hace que un contenedor pueda estar en un puerto durante un mes. Entonces, es ese tipo de eficiencias, donde estos son procesos, donde hay muchísimos actores, hay muchísimas ganancias en términos de eficiencias de tiempos y de costos. Y de ahí nos vamos a otros casos de uso. No es solamente temas de ni de trazabilidad ni de la industria financiera. Hemos implementado más de 500 proyectos ya hasta el año pasado. Muchos de la industria financiera, temas de manejo de garantías, temas de comercio exterior para representar cartas de crédito, clearing o compensación de distintos instrumentos financieros, en seguros, poder hacer la trazabilidad en pólizas de seguros complejas globales, manejos de identidad entre grupos de empresas o grupos de bancos para hacer un proceso más eficiente de Know Your Customer, el de Food Safety que comenté, dentro de Healthcare para todo lo que tenga que ver con trazabilidad de vacunas, o hicimos un proyecto donde podemos auditar cuando se accede a un registro de salud. Entonces, estamos compartiendo registro de salud, pero lo que estamos haciendo es dejando un registro inmutable de quién accede a mis registros de salud. Hay muchísimos casos de uso, y no es un tema solamente de industria financiera, hay muchísimos casos de uso que tienen que ver más con el supply chain. Algo que es muy importante es, y creo que es una diferencia bien importante con respecto a los sistemas tradicionales, es que en blockchain uno no puede decidir, voy a implementar una blockchain por mí solo. O sea, acá tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo. Estamos hablando de redes de negocio, estamos hablando de blockchains aplicados a las empresas, pero igual yo no puedo agarrar y decir voy a poner una blockchain en mi empresa, o no agregaría mucho valor. Lo que tengo que hacer es sentarme con los actores de esa red de negocios, sea la que sea, si estamos hablando de un grupo de bancos o si estamos hablando de mi cadena de suministro, pero me tengo que sentar con esa red de negocios y hacerlos partícipes de ese diseño de ese nuevo sistema. Hay que repensar la forma en la que vamos a operar. Lo otro es que en el momento que me siento con ellos tengo que no solamente pensar en cuáles son los beneficios que voy a obtener para mí, sino que tengo que pensar los beneficios que van a tener cada uno de los participantes. Si estoy hablando de una cadena de suministro y va a participar el seguro, que va a estar asegurando la carga, tengo que pensar en beneficios que va a obtener la empresa de seguros, si no, ellos no van a unirse a la red y por lo tanto no voy a hacer más eficiente el proceso. Ese es otro punto bien importante. Y lo otro es, para poder empezar estos proyectos, tampoco tengo que
si bien tengo que invitar a los distintos participantes, no quiere decir que tengo que sentar en la mesa a absolutamente todos los miembros de mi industria. Tengo que buscar empezar con algo chico y por lo tanto tener una mesa lo más representativa posible, pero al mismo tiempo que tenga cierto nivel de confianza para poder trabajar el proyecto. ¿Por qué? Porque los temas de gobierno, los temas de governance, y acá el gobierno no hablo del Estado, sino el gobierno de sistemas, es complejo. Ya es bastante complejo gobernar una aplicación dentro de mi empresa. Mucho más difícil es cuando esa aplicación no tiene un único dueño. Cuando estamos hablando de aplicaciones, datos, que tienen muchos dueños, o sea, no tiene un único dueño. Y en ese sentido hay que tomar decisiones que tienen que ver con cuál va a ser el modelo de sistema, el modelo de negocios de esa red, cómo voy a agregar nuevos miembros, cómo voy a suspender un miembro si tiene un problema de seguridad, cómo voy a decidir cuándo voy a poner una nueva versión de un smart contract. Todo ese tipo de decisiones tienen que poder coordinarse y tienen que hacerse ese gobierno tiene que hacerse de forma coordinada. Como IBM, y pensando un poco en esto de redes de negocios y en términos de en términos de redes de negocios, en IBM lo que hicimos fue trabajar con la fundación de Linux en un proyecto open source. En realidad, un poquito de historia, en el 2014 estábamos trabajando sobre un producto de blockchain propio y la realidad es que pensando en que estamos tratando de armar redes donde empresas de todos lados del mundo puedan transaccionar entre sí, pensar en un producto cerrado no tenía mucho sentido. Entonces lo que hicimos fue donar ese código a la fundación de Linux y se formó el proyecto Hyperledger. Hoy el proyecto Hyperledger tiene más de 250 empresas trabajando en conjunto para buscar generar como el estándar de blockchain para las empresas. Acuérdense cómo empecé, o sea, estamos hablando de casos de uso que son bien distintos a los casos de las criptomonedas. Acá son redes de negocios donde los participantes normalmente se conocen y si bien puede ser mi competencia o puede ser un proveedor, existe un cierto nivel de confianza porque yo sé quién es, yo puedo tener una relación comercial con ellos. Entonces, las necesidades que tengo a nivel de sistemas, a nivel de aplicaciones, van a ser distintas que en el mundo de las criptomonedas. Algo que es bien importante es que este proyecto sigue creciendo, crece muchísimo y es súper importante por el hecho de justamente generar un estándar con todas estas capacidades que se requieren para redes de negocios. Dentro de lo que es IBM Blockchain, nosotros tomamos ese producto open source, del cual seguimos participando y seguimos colaborando, y esa es nuestra base. Nosotros lo que estamos haciendo es ofreciendo Hyperledger en nuestra nube, en la IBM Cloud, y además le agregamos ciertas herramientas que tienen que ver más con el gobierno de los datos. Les doy un ejemplo, un smart contract, que el nombre a mí no me gusta. No es realmente un contrato y tampoco es demasiado inteligente, al final es un pedazo de software que se ejecuta en el momento de ejecutar una transacción y todos los participantes lo validan. Pero ese smart contract corre a nivel de red, no lo corro yo solo, sino lo corren cada uno de los participantes, lo ejecutan cada uno de los participantes en el momento de ejecutar una transacción. ¿Qué pasa cuando yo tengo que poner una nueva versión de ese software? En mi empresa yo agarro, le hago las pruebas que hagan falta, cumplo mi proceso de certificación y lo paso a producción. Cuando estamos hablando de este tipo de redes de negocio, es un poco más complejo. Yo tengo que coordinar ese paso a producción entre los distintos actores de la red. Entonces, lo que nosotros hicimos en la IBM Platform fue montar varias de estas herramientas que ayudan al gobierno de las redes, a agregar nuevos miembros, a coordinar estos nuevos pasos, a tener ciertas votaciones, etc. Entonces, es el producto open source, pero con ciertas herramientas que agregan valor para poder gobernar estas redes. Por otro lado, tenemos estas soluciones, como las que nombré antes, soluciones que tienen que ver más con trazabilidad de alimentos, con comercio exterior. Tenemos una solución para manejo de remesas y envíos de dinero entre países, una solución que apunta más al comercio exterior, que son redes que nosotros entendemos que son casos de uso globales. No son casos de uso específicos para que una empresa pueda trabajar, sino casos de uso donde el efecto de red le agrega valor. Entonces,
El caso de la trazabilidad de alimentos, si bien ese primer proyecto lo empezamos a trabajar con Walmart, se sumó Nestlé, se sumó Unilever, se sumaron empresas de transporte, se sumó Dole. Ahora, el momento que se sumó un nuevo retailer, sea el que sea, ya estaba Nestlé, ya estaba Dole, ya estaba Unilever dentro de esa red. Entonces esas redes toman valor a medida que se van sumando más miembros. Ya estamos trabajando en esta región, para unir miembros a esa red global. Lo mismo para el caso del comercio exterior. En el momento yo ya tengo, hoy por hoy hay más de 14 puertos del mundo que están unidos a esa red. El puerto número 15 tiene más sentido que se una a esta red porque ya están los otros. No tiene sentido armar una red nueva, sino empezar a aprovechar todo eso que ya se está armando. Entonces, este tipo de soluciones son las que estos efectos de red aportan mucho valor. Y por otro lado, trabajamos con nuestra área de servicios en armar casos de uso con empresas. Y tenemos una metodología para poder identificar casos de uso, entender si blockchain es una buena tecnología para ese caso de uso y desarrollarlo de una forma ágil. Y en el desarrollo del ecosistema, que es bien importante, ya sea con startups, ya sea con la comunidad de desarrolladores, pero es una tecnología muy nueva que necesitamos de la comunidad para poder hacerla crecer. En términos de cómo empezar, tenemos este Founder Handbook que, ya sea si en el público hay gente que son entrepreneurs o mismo de empresas que quieren empezar con un proyecto de blockchain, yo creo que aporta mucho valor porque es una guía que habla no solamente de la parte tecnológica, sino habla de la parte que tiene que ver con, como dije antes, del governance de las redes, de temas que tienen que ver más con lo regulatorio, en cómo elegir un buen caso de uso, cómo manejar a los nuevos miembros, cómo organizarme a nivel de consorcio. Hay muchísimos temas que tienen que ver de cómo empezar con una de estas redes que este handbook tiene y aporta mucho valor. Esto lo pueden encontrar en la página de IBM. Y lo otro es mostrarles un poco qué significa empezar con un proyecto y desmitificar un poco qué significa empezar con uno de estos proyectos. Cualquiera de ustedes puede tener una idea y lo primero que tienen que identificar es cuál va a ser su red de negocios, quiénes van a ser los participantes de esta red. A partir de ahí hay que empezar a desarrollar y para empezar a desarrollar tenemos herramientas que lo que nos ayudan es con pseudocódigo y con bastante poca necesidad de desarrollo poder empezar a modelar una red, poder definir quiénes son los participantes, cuál va a ser mi activo que voy a representar en la blockchain y cuáles van a ser las condiciones que yo quiero revisar en el momento de hacer una transacción. Por otro lado, tenemos formas de empezar gratis, o sea, hay lo que nos llamamos el Starter Plan, que lo que permite es que tanto empresas como desarrolladores puedan montar una red, porque muchas veces lo que cuesta con esto es, ok, tengo que empezar a desarrollar algo, tengo que poner varios nodos, empezar a montar esa primera infraestructura puede ser costoso y puede ser una barrera de entrada importante. Nosotros tenemos esto que se llama el Starter Plan en nuestra nube, que arma una red muy simple de un par de nodos que, de nuevo, no está pensado para poner en producción, pero sí para poder empezar a desarrollar. Y a partir de ahí tenemos ejemplos que pueden usar y todo un ciclo de desarrollo para, desde esas herramientas que mostré antes de desarrollo, poder hacer el deploy a esta red que acaban de crear. Y a partir de ahí tener herramientas que permiten gobernar esta red. Esto que comentaba, que invitar nuevos miembros, puedes votar cuando un smart contract está listo, y poder definir canales de privacidad entre distintos miembros, etc. Y a partir de ahí operar la red. Y para terminar, ¿cómo vemos nosotros que esto va a ir creciendo? Si bien hoy la mayoría de las empresas están trabajando en casos de uso específico para su propia industria, los casos van a tender a ser multiindustria. Ninguna empresa trabaja sola, aislada de las demás, y normalmente los casos no son de una industria específica.
Y lo que vamos a ir viendo es cómo las distintas redes tienen que empezar a interoperar, tienen que empezar a hablar entre sí. Entonces podemos tener una red de comercio exterior, donde vamos a tener los puertos, a las terminales, a las aduanas, y podemos tener una red de bancos donde van a estar financiando el comercio exterior. Y tener esa capacidad de hablar entre las redes van a poder hacer procesos mucho más eficientes. Lo mismo con redes que tienen que ver más con el supply chain, con la trazabilidad de alimentos. Hoy se está buscando para el caso de uso específico a resolver es esta trazabilidad de alimentos para problemas de salud. Pero un banco puede tomar esa información y poder hacer financiamiento de cada uno de los ciclos. Entonces, la capacidad de hablar entre las distintas redes va a ser súper importante. Y para terminar, yo creo que es un poco el objetivo de este evento, es este tipo de tecnologías van a permitir repensar cómo funcionan las industrias, cómo funcionan las empresas, y estamos con este tipo de tecnologías que son muy, muy nuevas, estamos en la etapa donde se están empezando a discutir cómo van a operar en el futuro. Entonces, la invitación es que piensen qué problema quieren resolver y bueno, aprovechen el resto del día. Y muchísimas gracias. Muy bien, Martín.